Shalom, shalom. Una vez más estamos aquí como cada semana, pero hoy tenemos un tema muy difícil de tratar, pastora, porque la verdad que es algo que yo sé que va a traer mucha revolución en las personas que nos estén escuchando. Y perdonen que no les presenté a la pastora como siempre, pero es que es un tema que realmente trae mucha contienda por ahí, porque vamos a salir de muchas dudas. Y tenemos aquí a la pastora Marlene Lluveres de Casa de Efraín. Pastora, ¿usted está lista hoy? Estamos listos. ¿Segura? En el nombre de Yeshua. Bueno. Amados, nosotros vamos a hablar de algo que definitivamente se toca muy poco. Pienso que es la primera vez, pastora, que lo hemos visto de esta manera, producto de lo que mencionábamos en videos anteriores, de cómo el Señor nos va mostrando sus verdades a través que año tras año, de manera repetitiva, estudiamos su palabra. Correcto. Y yo pienso que este es como un ejemplo bien vivo que lo hemos vivido aquí en la casa, pastora. Sí, no, definitivamente estudiar el Evangelio de Johanán o Juan, definitivamente hemos conocido en una mucho mayor profundidad lo que es la mente de Yeshua y cuál fue su obra realmente aquí en la tierra y qué significó para nosotros como su pueblo. Y una cosa, pastora, que nosotros venimos a ver ahora por primera vez, porque antes decíamos mucho, de hecho yo fui como parte de esas personas que lo decían, cuando yo tenga un encuentro con el Señor voy a hacer tal o cual cosa, o a tal edad es que yo me voy a retirar del mundo para irme a servir al Señor. Y esa es una idea muy errada que hemos tenido y que hoy vamos a desmontar por completo de lo que hemos aprendido en el pasado. O sea que hoy tenemos, pastora, como que sacar ese paradigma dañado que traíamos ahí de esa vieja escuela, por decirlo de alguna manera, para saber qué hace el Señor con nosotros y si realmente Él nos escoge o lo hacemos nosotros cuando nos acercamos a Él. Exactamente. Definitivamente hemos pensado siempre que, bueno, yo tengo que tener un encuentro con el Señor. Bueno, el día que yo me encuentre con el Señor. Ahora yo no puedo porque yo tengo muchas cosas que no puedo dejar todavía. Pero llegará el momento en que yo me acerque. Pues resulta que no es así. Es Yeshua quien nos busca. Es Él quien se acerca a nosotros. Todo ser humano nace pecador y por vía de consecuencia, como decía el apóstol Pablo, muerto en sus delitos y pecados. Entonces un muerto no tiene la capacidad para tomar decisiones porque está muerto. Nosotros a veces pensamos que bueno, yo tengo ese sentir. No, nosotros no podíamos acercarnos a Dios, estamos imposibilitados de hacerlo, pero en su eterno amor, en su infinita misericordia, Él decide por su amor entrañable acercarse a sus escogidos. Entonces, dentro del mundo, dentro del cosmos, perdido en sus delitos y pecados, Él extiende su mano y saca de ese sistema corrupto hacia un nuevo sistema y hace nacer de arriba a los que Él decide, como Él quiera y cuando Él quiera. Es decir, que nosotros no podemos hacer nada para que eso suceda. Absolutamente pastora. nada, Bárbara. No hay mérito alguno que ningún hombre nacido tenga para poder lograrlo. Tú me puedes decir, pero Abraham fue justificado por sus obras. No dice eso la palabra. Dice que por la fidelidad de Dios, Abraham fue justificado. Entonces nosotros solamente por la fidelidad de Dios podemos ser declarados inocentes porque somos culpables. Entonces solamente Él, eligiendo a quien Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiere, nos declara inocentes. Pastora, y entonces, ¿qué sucede con las personas que Él no escoge? No las escoge. Ay, Dios. Sencillamente no las escoge. Nuestro Dios es soberano y nosotros en nuestra mente humana hay cosas que no podemos comprender y lo que no entendemos ahora lo vamos a entender después en algún momento. Si Él quiere, nos explicará cuando estemos delante de Él. Entre tanto, tenemos que saber que hay personas a quienes no se le entregó el tesoro de la verdad. No, sino que probablemente fueron sacadas para un propósito, pero ese propósito no necesariamente tiene que haber sido la salvación. Y les voy a poner un caso claro, Faraón. Faraón fue elegido para cumplir un propósito en un momento histórico determinado, pero no para salvación. Igualmente, tenemos un caso que es, la verdad, bien preciso de lo que significa ser llamado para un propósito, pero no escogido para salvación, que fue el caso de Judas.
Ay, Dios mío. Judas fue elegido entre los 12, pero Judas no fue elegido para salvación, sino sencillamente para cumplir un propósito determinado en un momento histórico. Sencillamente. Pastor, entonces podemos decir que Judas fue elegido para que se perdiera. Pareciera, pero no es así. Ah, no podemos... pues yo necesito que usted explique eso. Mira, yo sé que es difícil de entender, pero yo oro para que la mente de todos los oyentes sea abierta, sus oídos, como Dios lo hizo con nosotros. Yeshua nunca va a decir, tú te pierdes y te elijo para que te pierdas, y yo quiero que tú te pierdas. No, sencillamente, como tú y como yo, Judas nace pecador, porque todos los descendientes de Adán y Eva nacen pecadores. Entonces, ese pecado solo es borrado y la salvación nos es dada, y la eternidad, la resurrección nos es prometida y garantizada cuando Yeshua nos toma y nos saca de la muerte y nos da la vida, como hizo con Lázaro, sal fuera, y nos saca y nos da la vida eterna. Y solamente en ese momento entonces nosotros recibimos la salvación. Cuando el Señor no llama a una persona, no escoge para salvación, sencillamente la deja seguir en su devenir normal, en los deseos de su corazón. Ya Judas tenía un corazón totalmente preparado para perderse, y Dios no intervino para cambiarle el corazón. A ti, a mí, Yeshua en su misericordia nos cambió el corazón. A Judas se lo dejó como lo tenía, sencillamente. ¿Entiendes? O sea, no fue que yo digo, bueno, yo escribo, Judas va a ser el que me va a entregar, el que se va a perder. No, para nada. Sencillamente, Dios no interrumpió su caminar normal dentro del mundo y lo dejó ser quien él nació siendo, una persona con un corazón duro, dañado, perverso, capaz de hacer cualquier cosa. Si nosotros hemos sido elegidos por Yeshua, tenemos que valorar esa gracia, porque él interrumpió el proceso de mortandad, de maldad, y vino y nos dio un nuevo corazón y nos limpió la conciencia de malas obras, y solo por su espíritu de santidad, y nos colocó la Torá en nuestros corazones para distinguir esto es bueno, esto es malo, esto le agrada a él, esto no le agrada. Pero si él no llama, no escoge a una persona para salvación, no la saca, la persona va a seguir con un corazón duro, haciendo lo que sabe hacer, pecado. Yo pienso, pastora, que escuchándola hablar, nosotros tenemos que comenzar a mirar a las personas que no han sido escogidas con ojos de misericordia. Correctísimo. Porque a veces uno como que critica, como wow, ¿y cómo esa persona es capaz de hacer tal o cual cosa? Pero por lo que usted dice y por lo que dicen las escrituras, el hombre que no tenga esa intervención puede ser capaz de lo que sea. Exactamente. Sin acepción de hombre. Excelente comentario. Y no solamente eso, Barbie, sino que también tenemos que tener el corazón de misericordia que nos haga predicarle la palabra, que nos haga darle el testimonio correcto, que nos vean exhibiendo fidelidad, porque nosotros no sabemos quiénes de esos que están ahí entre el mundo, que todavía no se han mostrado su escogencia, son escogidos para salvación, y somos nosotros los que ya somos escogidos, los que tenemos la carga, la encomienda de ir y ser instrumentos de Dios para que se muestre la escogencia que Dios haya hecho con ellos. Nosotros entonces, pastora, podríamos ser instrumentos del Eterno para sembrar la semilla, pero el resultado lo define Él. Exactamente. Y muchas veces criticamos, wow, ¿cuánto le he hablado a tal persona? ¿Cuántas veces le he predicado? Y no se acerca. Lo vemos como que es una persona que simplemente está contendiendo contra Dios. Así es, pero no puede, porque está muerto. Entonces, si una persona no ha llegado y no ha entendido, es porque Yeshua no lo ha escogido. Pero lo nuestro, como no sabemos quién es ese escogido y quién no, es seguir predicando y seguir dando el testimonio, una coherencia perfecta entre lo que hablamos y lo que hacemos. Y fíjate que ahora que estamos estudiando específicamente el capítulo 17 de Juan, cada martes en casa de Efraín, nos hemos dado cuenta cómo Yeshua dio un decreto, una declaración, una disposición. Los que son míos serán guardados, serán preservados del mal, pero dice claramente, menos el hijo de perdición. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí que de los 12, 11 fueron escogidos para salvación, pero uno fue escogido o llamado más bien para cumplir un propósito determinado, pero no escogido para salvación. Entonces, los otros fueron salvos, pero Judas
como Yeshua no intervino en su corazón, no intervino en su vida, siguió haciendo lo que él sabía hacer. Salió del corazón el amor por el dinero, salió del corazón de la capacidad de entregar al maestro por dinero. Sí, ¿Por qué? sí. Por la codicia, por la avaricia. Entonces, ¿qué pasa realmente? Esto nos deja ver con claridad que cuando hablamos de perdición, estamos hablando de aquel que se levanta en contra de la Torá, en contra de la ley de Dios. Como lo veremos que habla Pablo también en Primera de Tesalonicenses, cuando llegue el antimesías, que va a ser aquel que se levanta contra la Torá, aquel que se levanta contra Yeshua mismo. Entonces, a fin de cuentas, toda persona que está actuando en contra de la disposición de Dios, entonces definitivamente es una persona que está en perdición. Pastora, entonces, escuchando esto, yo tenía una pregunta que la voy a reformular, porque yo le iba a preguntar entonces que por qué se llamó a Judas como un discípulo. Entonces, al usted explicarnos esta parte aquí, yo podría interpretarlo, no sé si estoy errada, de que el Señor llamó a 11 solamente. Y él se agrega. No, lo llamó a los 12, Ajá. pero escogió para salvación A a 11 solamente. Ajá, Perfecto, exactamente. perfecto. Y uno Ajá. lo dejó como estaba, no le cambió el corazón. Para que se viera incluso tal vez lo que él mencionaba antes de esa escogencia, porque tal vez si está lejos, dicen, bueno, él no estuvo cerca, expuesto a la verdad. Eso es una ¿Verdad que sí? un buen análisis. Entonces, mira, cuando nosotros vemos Proverbios 24-22, que lo tengo aquí, dice, la palabra preserva, pero el hijo de la destrucción está afuera. Entonces eso es claro, ese versículo. El que camina en la palabra, el que está obedeciendo la palabra, será librado del mal, será preservado. Pero el que está en destrucción está por fuera. Es decir, el que no está obedeciendo la Torah, el que no camina en el debido proceso, está por fuera. Entonces no sabemos si en algún momento Dios va a mostrar la escogencia de esa persona. Por eso no podemos juzgar, no podemos tachar, desechar, no, sino que si juzgamos su acción que vemos que no está conforme a la Torah. Entonces ahí sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Predicar, insistir y tocar las puertas, porque no sabemos en qué momento va a salir a la luz que esa persona es escogida. Eso es lo hermoso de esto. Definitivamente que sí, que no nos podemos cansar de evangelizar por todas las vías, tanto a las personas que tenemos cerca de nosotros, como a aquellos que solamente ven el testimonio de uno, porque hay muchos casos donde no tenemos oportunidad de hablar con nadie, simplemente se están mirando cómo actuamos en un determinado momento. Así es, y mira, en Juan 13:18 lo podemos ver con mayor claridad. Dice el mismo Yeshua, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. O sea que ahí está clarísimo, dice, pero para que se cumpla la escritura, que es lo mismo que tú estabas diciendo ahora, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y también vemos en el Salmo 41:9 una palabra profética que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces estamos viendo ahí cómo conecta Juan 17 con ese versículo Juan 13, perdón, con este versículo, con este salmo, que ya se estaba profetizando lo que pasaría con aquel que iba a entregar al Mesías. Entonces, ciertamente, él mismo lo está diciendo ahí, los que yo elegí y al que no elegí. Entonces, es una elección que Dios hace. Wow. Es un poquito difícil de comprender porque probablemente tengamos personas a nuestro lado que no van a ser escogidas. Y pensar en eso en el momento que venga Yeshua a la tierra, como que a nosotros el día de la clase nos abrumó bastante. Sí, ha sido como un tema difícil de digerir, pero Él es soberano y sabe por qué hace las cosas de esa manera. Sí. Y pastora, para que nosotros podamos cumplir ese propósito para el cual fuimos llamados, ¿qué tiene entonces que hacer el hombre? Si ya el Señor dice, ok, te escogí, entonces, ¿qué hago yo si soy escogida para entrar en ese diseño, diríamos, que ya Él tiene conmigo y que yo cumpla ese propósito eterno en mi vida en esta tierra? Excelente. Nosotros sabemos que si de verdad Yeshua nos escogió, fuimos nacidos de arriba, paridos de arriba. Ya pertenecemos al reino de los cielos y no a este mundo. Entonces, necesariamente tiene que empezar a verse que mi corazón está cambiando, que ya yo no soy quien fui. Y fíjate, Bárbara, que el referente escritural nos habla con claridad y nos muestra. Nosotros tenemos un Pedro que era sencillamente un pescador
y Yeshua lo llama y le da un propósito. No solamente lo escoge para salvación, porque cuando Dios nos escoge para salvación, nos entrega un propósito de eternidad. Entonces este hombre ya no fue pescador de pececitos, sino que fue pescador de hombres. Imagínense ustedes cómo repunta hacia la eternidad. Sí. Vemos un Zaqueo, cobrador de impuestos. La gente le salía huyendo porque era gravosa la carga. Y sin embargo, Yeshua lo llama: ven, Zaqueo, que esta noche voy para tu casa. ¿Y qué pasó con este hombre? Sí. Una transformación radical que lo llevó hasta devolver lo que había robado. Vemos el caso de Pablo, un hombre que estaba persiguiendo a los creyentes porque no entendía que la salvación era por gracia, porque él insistía en que la salvación era por obras. ¿Y qué pasó? Yeshua le interrumpe el caminar. Yeshua lo llama y lo escoge. Entonces, cuando nosotros vemos el referente, nos damos cuenta que Yeshua siempre es el que llama, que Yeshua siempre es el que escoge, y así lo seguirá haciendo hasta que se complete el número de los escogidos. Entonces, todo esto ha sucedido, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra. Todo lo que escrito está, se ha cumplido, y lo que falta se seguirá cumpliendo, porque Yeshua HaMashiach es Dios que vino a la tierra disminuido a cumplir todo lo que él mismo había dicho que tenía que suceder. Entonces con Judas sucedió lo que tenía que suceder, lo que escrito estaba. Entonces queremos dejar un mensaje claro en tu vida en este día, y es que la salvación es por la gracia que te fue concedida. Yeshua te escogió dentro de la multitud, o te puede escoger si todavía no lo ha hecho, en cualquier momento. Los escogidos tenemos una misión que es sustancial, que es llevar la palabra con el testimonio correcto donde quiera que estemos, tener como David la mirada puesta en la nueva Jerusalén, en lo que es eterno, y poder entrar a esa vida de gozo, de reposo, de que realmente podemos entender que hay una vida que es mayor, que es superior, que Él nos ha concedido. Entonces vamos a dejar la amargura, vamos a dejar las tristezas, las inconformidades, las críticas, y vamos a gozarnos con un corazón agradecido por lo que ya Él hizo. Miren, amados, si Yeshua no hiciera ya más nada, si no te concediera ni siquiera una de tus peticiones, ya bastaría con lo que Él hizo. Te regaló la resurrección, vas a ser levantado. No es la muerte eterna la que te va a perseguir, sino la vida eterna a su lado. Entonces yo pienso, Bárbara, que no hay mayor regalo que este que nos ha sido dado, que esa vida eterna que nos regaló Él. De hecho, eso es lo que nosotros, yo diría que dentro de este estudio de Yohanan que estamos haciendo actualmente, hemos podido como atesorar más esa eternidad a su lado, porque aquí somos peregrinos y extranjeros, y de nada nos sirve querer recibir como esos anhelos del corazón, que probablemente no es que sean malos, pero si nos alejan del propósito, simplemente no estamos cumpliendo el propósito para el cual Él nos escoge. Exactamente. Como dice una canción que es hermosa: si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? Acompáñanos cada martes en Casa de Efraín a partir de las 7 de la noche, escudriñar las escrituras. Te cambia la vida, de verdad. Totalmente. O sea, ustedes no se imaginan lo que nosotros estamos aprendiendo, cómo estamos edificados en la palabra de Dios. Y cada día eso va de aumento en aumento. No te lo pierdas, serás bienvenido. Y acuérdate siempre que busca Dios, que seamos educados, enseñados en su verdad, para poder ser exhibidores de fidelidad. Te invitamos a ello. Dios te guarde. Shalom, shalom.